Ahora les voy a presentar mi pantalla. Esto que voy a presentar hoy es un avance de mi tesis de maestría que estoy realizando en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, maestría en investigación y ciencias sociales más específicamente. Ahí estamos. Bueno, el título de esta presentación es Pensar la negociación colectiva en el sector público a través de un estudio de caso. Y hace tiempo, en el año 2013, cuando se aprueba el proyecto de tesis, los tres factores que, digamos, me impulsaron a estudiar lo que pasaba con la negociación colectiva tienen que ver con que el sector público es el que aglutina la mayor cantidad de conflictos en general en nuestro país. Tiene que ver con que la negociación colectiva es un fenómeno bastante reciente, que data del año 1992. Tiene que ver también con que la negociación colectiva en el sector público está poco estudiada. Pero en realidad no es un problema solamente de la negociación colectiva, sino en general de las cuestiones que están vinculadas a las relaciones del trabajo con el empleo público. La estrategia metodológica que me di para poder avanzar con el estudio de la negociación colectiva arranca con circunscribir la investigación a un estudio de caso. ¿Por qué? Porque yo necesitaba hacer un estudio intensivo del fenómeno. Como era algo que estaba poco estudiado, entonces la idea fue abordarlo a través de un estudio de caso que me ofreciera posibilidades de generar nuevas preguntas y, llegado el caso, abonar, digamos, a la construcción de teorías. Todo esto está relacionado también con la decisión de selección del caso en sí. Porque yo elijo, el organismo que elijo para desarrollar este estudio de caso. Tiene que ver con elementos extrínsecos, que era esto que les comentaba antes, es un fenómeno que básicamente excede la teoría existente, ¿sí? Si yo pienso desde las relaciones del trabajo, la negociación colectiva, me encuentro con herramientas y con teorías que no me ayudan demasiado a pensar lo que pasa en el sector público. Son distintos los actores y son distintas las dinámicas que se dan, digamos, al interior de este sector. Y por otra parte están también los elementos intrínsecos que tienen que ver con esto de que, bueno, es un fenómeno reciente y este organismo que yo elijo, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, estaba transitando su primera negociación colectiva, ¿sí? Esto, como les decía yo, este proyecto de tesis cierra en el año 2013, la primera experiencia, digamos, de negociación colectiva, ellos la tienen en el año 2006, y en este punto en el que yo planteo hacer el estudio de caso, estaban todavía en tratativas. Ahora les voy a contar bien qué fue lo que pasó. Entonces, el problema y sus preguntas, digamos, tienen que ver con, en líneas generales, cómo se configuran las relaciones de trabajo en el ámbito estatal, cuáles son los alcances que tienen estos aspectos tan particulares del sector público como son la pluralidad sindical y la negociación colectiva, este estado empleador que es poco estudiado y que está cambiando constantemente, bueno, ¿qué características presenta para los actores sindicales? ¿Cuáles son las tácticas o las estrategias en la relación entre Estado, trabajadores y sindicatos? ¿Cómo conviven estos actores sindicales en el marco de la pluralidad sindical? ¿Cuáles son los objetivos y las estrategias que se dan? Entre los lineamientos teóricos, como les decía, fue bastante complicado elegir el marco teórico, y de hecho es un capítulo que todavía está pendiente de desarrollo, pero básicamente elegí hacer énfasis en los procesos de control sobre las relaciones del trabajo, elegí pensar aspectos como la organización y la acción colectiva y la reglamentación laboral, ¿no? Todos estos elementos como para poder entender el problema. También elegí una definición de Estado que tiene que ver con el Estado como un espacio de condensación de relaciones de fuerza, ¿no? Como una instancia que no es neutral y que va a internalizar contradictoriamente conflictos y luchas en su entorno. Esta definición a mí me sirve mucho porque cuando pensamos al Estado como empleador no nos encontramos con un todo homogéneo, ¿no? Ya más adelante les voy a explicar un poco. La acción colectiva también me interesó esta definición a la que arribamos con mi director de tesis, porque habla de un problema que no es incluido para su resolución dentro de los límites institucionales, ¿no?
Entonces esta acción colectiva tiene que ver con eso. Y por otra parte, la definición de la negociación colectiva, que tiene que ver con un proceso de creación de normas, ¿sí? Y tiene que ver también con la naturaleza de institución política que tiene la negociación colectiva. Bueno, todos estos elementos que yo tomo para delinear, digamos, el marco teórico son los que me ayudan a pensar las cosas que voy encontrando en el campo, pero con limitaciones, como les decía antes. La tradición de las relaciones del trabajo está centrada en el sector privado, con lo cual siempre hay algún aspecto que es perfectible, digamos, y que necesitamos escribir los que estudiamos las relaciones del trabajo en el sector público para poder comprender mejor. Les voy a contar un poco cuál es el contexto de este caso. Como les decía antes, es un fenómeno bastante reciente que arranca en el año 1992 con la ley 24.185. En el año 1999 se da la primera firma de un convenio colectivo general y a partir de ahí se da la firma de 11 convenios colectivos generales y sectoriales. Ahora, el dato a considerar, que salió hace poco en un libro del CUINAP, es que entre todos estos convenios hay 8 que cubren al 80% del total de trabajadores de la Administración Pública Nacional. Porque el caso que yo voy a estudiar se centra en la Administración Pública Nacional. Hay otros niveles, digamos, en los que uno puede llegar a estudiar el empleo público, que son el nivel provincial, municipal, son total y absolutamente distintos. Incluso podríamos pensar en estudiar el Estado desde el poder legislativo, el poder judicial, y son mundos completamente distintos. Por eso mi recorte lo hago en la Administración Pública Nacional y por eso es este dato que les ofrezco acá. Para seguir explicando un poco cómo es el caso en el contexto, me interesaba ver cuántos trabajadores había ocupados en este sector, y aproximadamente el 26% de los trabajadores económicamente activos están inscritos en este sector. Es un número bastante importante para que tengamos tan poca teoría y tan poca información sobre sus relaciones. Por otra parte, también decidí ampliar un poco el foco para entender, bueno, esta Administración Pública Nacional, ¿cuántos organismos contiene? ¿Sí? ¿Cuántas personas ocupa específicamente? Y acá ustedes van a ver que a la derecha y a la izquierda está la composición de la Administración Pública Nacional según cantidad de puestos de trabajo, por un lado, y por el otro lado, según la cantidad de organismos que lo componen. Ahora, este dato me lo sugirió una colega. De estos 66 organismos descentralizados que componen a la administración pública, hago foco en los descentralizados porque la Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo descentralizado, hay 40 que están cubiertos por el CINEP, que es un convenio general, y 6 de los convenios colectivos que se han firmado son sectoriales. Por lo tanto, hay unos 20 organismos que permanecen sin convenio colectivo de trabajo. A mí me interesa, como les decía antes, particularmente qué es lo que pasa con la negociación colectiva, porque es completamente distinta de la que se vive en el sector privado. Para contarles un poco de qué va nuestro caso, o mi caso. La Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo que se crea en el año 1950, en el esplendor desarrollista en nuestro país, y se dedica, o mejor dicho, tiene la potestad en todo lo que está relacionado con la actividad nuclear en nuestro país. Siempre y cuando tenga fines pacíficos, por supuesto. La dotación que tiene a diciembre del año 2019 aproximadamente está en las 3.100 personas. Los sindicatos que tiene con personería gremial en su interior son 4. Bueno, ATE y UPCN, digamos que son los clásicos que están a nivel nacional y que han sido ampliamente estudiados, y tiene dos sindicatos sectoriales, que son la Asociación de Profesionales y la Asociación de Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Este primer intento de negociación colectiva en el organismo se da en el año 2006, y el segundo intento, o mejor dicho, el retomar esa negociación colectiva se va a dar recién en el año 2017. En esta presentación no lo puse, pero el corte que yo hago, el recorte, digamos, del caso, va desde el año 1998 hasta el año 2013. Básicamente porque en el año 1998 se da un cambio muy importante en su reglamentación laboral, y bueno, 2013 porque era el año en el que yo estaba cerrando la tesis. Pero es un poco arbitrario como suele ocurrir, digamos, con los recortes temporales, ¿no? Este recorte que yo hago, yo podría haber
hecho un recorte hasta el año 2006 o hasta el año 2007. Bueno, lo hice hasta el 2013 para ver qué pasaba, digamos, en el tiempo después, en el tiempo que siguió, digamos, a este primer intento de negociación colectiva. Las técnicas de investigación que apliqué para este caso son la entrevista en profundidad, para poder acceder a una verbalización individual de la vida colectiva, la reconstrucción de acciones pasadas y presentes, ¿sí? Y en este sentido me interesaba destacar que hizo un muestreo bajo el criterio de saturación de Leiser-Strauss. Esto quiere decir que yo no fui al campo con una cantidad predeterminada de entrevistas a realizar, sino que empecé a realizar las entrevistas a medida que iba viendo que tenía la información que necesitaba o que empezaba a repetirse, digamos, lo que yo escuchaba en los actores. Bueno, sabía que ahí estaba. En total tengo unas 13 entrevistas. No creo que vaya a ser más en el tiempo que sigue, pero este fue el criterio, digamos, que apliqué. Por otra parte, el análisis de la normativa laboral también fue de suma importancia para poder entender qué era lo que pasaba. Me han sugerido otros colegas que hay una especie de tensión en mi trabajo en relación con la normativa laboral y con esto de las entrevistas en profundidad y la información que vienen a traer los actores desde el campo. Yo creo que tiene que ver mucho con esto que les decía antes, ¿no? Con la falta de herramientas teóricas, ¿no? Que hacen que uno necesite mínimamente tomar la cuestión normativa para poder hacer un seguimiento, para poder darle un contexto, digamos, a lo que está estudiando. Y como les decía antes, el punto de inicio de mi caso, que es el año 1998, básicamente lo que ocurre en este momento es la incorporación a la ley de contrato de trabajo y la creación de un régimen laboral específico para este organismo. Por otra parte, también hice observaciones participantes, me falta agregar ahí, a través de la asistencia a asambleas, a reuniones, a actos, y una observación de todo lo que pasaba, digamos, en el entorno a nivel gráfico. Esto que van a ver acá es una infografía recortada, pero bueno, básicamente lo que quería mostrar es este trabajo que hice en relación con el relevamiento de la normativa, pero también con las entrevistas en profundidad, que son las que ayudan a entender y a contextualizar qué era lo que iba pasando en el organismo a lo largo que iban pasando los años. Como les decía antes, el recorte se hace en el año 98, ¿no? Yo arranco desde ahí, pero si yo no podía entender qué era lo que había pasado antes del año 1998, difícilmente podía llegar a explicarme qué era lo que había pasado en el año 1998. Entonces, lo que hice fue trazar un paralelo entre, entre la Administración Pública Nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica a partir del año de la creación. Y ya para empezar, como ustedes pueden ver, este organismo se crea en 1950, pero recién en 1958 se crea un estatuto para el personal civil de la Nación. Un estatuto tiene que ver con esta impronta unilateral del Estado, que es el que dicta las normas, ¿sí? Esta es la constante, digamos, en todo este periodo previo a la habilitación de la negociación colectiva en el Estado. El Estado, como soberano, no se sentaba a dialogar, a discutir a través de la negociación colectiva, a través de este instituto propio del sector privado, no se sentaba a discutir condiciones de trabajo ni salario, directamente impartía unilateralmente. Bien, ¿qué es lo que pasa en el organismo en mi estudio de caso? En el año 1964 se da la creación de un estatuto específico para el personal. Acá no voy a abundar en detalles, pero esto está todo escrito, digamos, en lo que es la tesis. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, que se dan entre el estatuto general y el estatuto específico? Y se dan diferencias que tienen que ver, básicamente, con estos saberes hacer especializados, digamos, que tienen en el organismo y con, por ejemplo, cuestiones que hacen a la organización del trabajo, mientras que para el Estatuto del Personal Civil de la Nación eran necesarias 6 horas de trabajo, bueno, para la Comisión Nacional de Energía Atómica y todos los proyectos que estaba desarrollando, por lo menos se necesitaban 8 horas, se necesitaba turnos rotativos, se necesitaba, bueno, toda una serie de cosas distintas que tenían que ser reglamentadas. Y son reglamentadas otra vez desde el Estado. Sin embargo, yo acá voy a colocar como 2 hitos, uno es el comité coordinador y otro que es un comité de políticas institucionales. Estas 2 instancias, que como ustedes pueden ver tienen personas sentadas alrededor de una mesa, tienen que ver con procesos de discusión colectiva en los que incluso se ponía en cuestión la organización del organismo y las políticas que se daba para poder llegar a sus objetivos. Estas instancias me parecieron sumamente importantes, porque si bien no estaban reglamentadas, surgen espontáneamente a veces de las mismas organizaciones gremiales, que en este momento no tenían todavía personería, ¿sí?
por lo menos los sectoriales, surgen a partir de ahí y se da un diálogo y una discusión con las autoridades para poder definir, digamos, algunos aspectos de estructura, de organización, de objetivos, etcétera, etcétera. Recién en la década del 80 vamos a ver que el organismo internacional, que la Organización Internacional del Trabajo, perdón, va a empezar a habilitar o empezar a alentar la negociación colectiva en el Estado, ¿no? Y esto tiene que ver con que después de muchas décadas en las que el sector privado venía haciendo uso del instituto, habían quedado súper relegados los trabajadores estatales. Entonces, había que empezar a abrir un poco el juego para que estos trabajadores también puedan empezar a negociar sus condiciones laborales, sus salarios. A partir del año 1992, en nuestro país, surge la ley para la negociación colectiva, y bueno, lo que les contaba antes, ¿no? Los primeros convenios colectivos generales y demás. En el año 1998 ocurre en la Comisión Nacional de Energía Atómica que se da un nuevo régimen laboral. Pero este régimen laboral es firmado por las autoridades del organismo, ¿sí? Lo interesante, digamos, de haber hecho el trabajo de campo es que uno puede hacer dialogar esto que encuentra en la normativa o que encuentra, digamos, bueno, no voy a hablar de teoría porque ya les dije que hay muy poco, pero esto que uno encuentra en la normativa lo puede explicar con lo que encuentra en el trabajo de campo. Entonces, esta instancia que si uno mirara la norma parece unilateral, cuando uno va al campo entiende que en realidad hubo todo un proceso de discusión detrás. En el año 1994 se sanciona la Ley de Actividad Nuclear, que lo que hace es pasar compulsivamente a todas las personas que trabajaban para la Comisión Nacional de Energía Atómica a la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Sin embargo, esto no hace que las personas pierdan su calidad de empleados públicos. Esto es una gran curiosidad que se da. Este organismo se termina dividiendo en tres, en una autoridad regulatoria, en una nucleoeléctrica argentina, básicamente, que vendría a ser la operadora de las centrales nucleares, y por otra parte la Comisión Nacional de Energía Atómica queda, ¿no? Haciendo todo lo que es investigación y desarrollo. Lo que se expresa, digamos, en el trabajo de campo es que este pase a la ley de contrato de trabajo tenía que ver con que más tarde o más temprano iba o se privatizaba, digamos, lo que era la actividad nuclear o directamente iba a ir desapareciendo el organismo, ¿sí? Bien, esto es lo que pasa en el año 1998. Cambia completamente la manera en la que estaban reguladas las condiciones de trabajo de este conjunto de trabajadores. Y también cambian los objetivos y, bueno, cambian un montón de cosas, ¿no? Ustedes piensen que al haber sido un organismo que surge en la década del 50, pasa por la dictadura militar y pasa por la etapa neoliberal, digamos, y no atraviesa todos esos periodos indemnes. Ocurren muchísimos cambios, digamos, a su interior. Entonces, esta es más o menos la situación que los lleva en el año 2006 al inicio de la negociación colectiva. Ahora, para entender un poco qué es lo que pasa con la negociación colectiva en este sector, otra vez tomo como referencia la normativa, pero a la vez la hago jugar con el trabajo de campo para poder entender a dónde están los alcances y las limitaciones, digamos, de esa experiencia. Uno de los principales artículos de la ley de negociación colectiva tiene que ver con la representación del Estado, ¿sí? Ustedes imagínense que antes de la sanción de esta ley, el Estado era el que decidía cuáles eran los cambios y dictaba las normas, y a partir de la ley lo que hace es decir, no, bueno, yo me voy a sentar a discutir, pero a través de un representante de Economía, un representante de Obras y Servicios Públicos, un representante de la Secretaría de la Función Pública, un representante sectorial. Aparecen un montón de actores en juego que antes no estaban previstos, que, o sea, nunca habían tenido lugar en la discusión de las condiciones de trabajo, ¿sí? Y sin embargo, a partir de la ley, surgen en escena. En el año 2006, cuando se da este llamado a la negociación colectiva, que a muchos de los entrevistados les costó registrar por qué se había dado en ese momento, pero algunos terminan asociándolo con el decreto 214 del año 2006, que es el convenio que vendría a ser como la ley de contrato de trabajo para los trabajadores del Estado. En ese año arranca, digamos, esta nueva dinámica, y uno de los fragmentos que yo tomo de estos entrevistados y entrevistadas es, con UPCN estaba Pate era un dirigente gremial, pero al mismo tiempo era un gerente. En ese momento estaba como delegado de UPCN,
que un día vino a preguntar si se presentaba como UPCN o como la casa. Lo que intento yo con este fragmento que les cuento es sintetizar de alguna manera los conflictos que genera esta nueva manera de negociar, esta nueva manera que asume, digamos, de representarse, digamos, el Estado empleador, ¿no? Estas autoridades, digamos, que antes se sentaban en la mesa de negociación sin demasiado conflicto, de repente empiezan a pensar, bueno, ¿de qué manera me presento en esa mesa de negociación? Y otro dato que no está acá expuesto, pero tiene que ver con los cambios de gobierno. Cada vez que hay un cambio de gobierno van a cambiar estos representantes por economía, por función pública, por obras y servicios públicos, por lo que sea, digamos. Se pueden agregar nuevos actores o pueden cambiar directamente, y esto hace que se complejice muchísimo la negociación colectiva. Este comentario es más actual y dicen que somos un gremio más. Esto dicen las autoridades de CONEA en relación al planteo de este empleador externo, digamos, ¿no? Del Ministerio de Economía, de Función Pública, etcétera, etcétera. En determinado momento, a las autoridades del organismo le dicen, bueno, ustedes actúan como si fueran un gremio más. Otra vez, esto abona esta hipótesis de la heterogeneidad, digamos, que tiene el Estado empleador y sus múltiples facetas. En el artículo 8 que yo recupero acá, está el tema de que la negociación colectiva incluye las condiciones salariales. Sin embargo, en el relato de los entrevistados y las entrevistadas, el salario es algo que nunca se quería discutir. Y lo que se ve en comparativa es que antes de 1998, mientras tenían el estatuto, estos trabajadores podían llegar a mejorar su situación a través de suplementos salariales, que eran súper criticados por una cuestión de la asignación, la modalidad de asignación, por un montón de factores, digamos, ¿no? Había más ítems de suplementos salariales, digamos, que lo que valía en sí mismo el salario. Pero a partir del cambio de reglamentación ya no existe más esa variable para mejorar los salarios. Y además, lo que dicen los actores es justamente, si hay algo de lo que no quieren hablar es de salarios. Entonces acá tenemos una fuente de conflicto muy importante. Por otra parte, bueno, la negociación de buena fe tiene en la ley toda una serie de características que habla de realizar todas las reuniones que sean necesarias, designar representantes con idoneidad. Lo que se ve en el estudio de caso es que la elección de los representantes para la negociación colectiva en el 2006, en esa primera experiencia, no necesariamente tenía que ver con estos criterios. No había una experiencia en lo que era la negociación formal, ¿no? Y no hubo tampoco mecanismos de selección homogéneos por parte de los actores para definir quiénes iban a sentarse en la mesa de negociación. Y por otra parte, bueno, tenemos estos fragmentos, por ejemplo, como el principal y casi único evento por parte del Estado empleador que atentó contra la finalización y la firma del convenio colectivo es que se retiraron de las reuniones. O sea, ¿cuál es la buena fe si fuiste a negociar una o dos veces y después no apareciste más en la mesa de negociación? Estas cosas, digamos, que se dan en el sector público, difícilmente puedan ocurrir y prosperar en el sector privado. Y después otra cosa que decían es, bueno, la experiencia fue tan fugaz que no se pueden ampliar respuestas. Las reuniones fueron solamente 2. Entonces, otra vez, todos estos aspectos relacionados con la buena fe, con la cantidad de reuniones necesarias, con el rol del Ministerio de Trabajo para asegurar que se dé una conciliación de intereses, para que se arribe, digamos, a una negociación colectiva, es como que quedan en la nada. Ninguno de los actores habla en ningún momento del Ministerio de Trabajo. Tal vez por esta razón de que, en definitiva, el Ministerio de Trabajo y el Estado empleador son prácticamente lo mismo. Entonces, ¿esto cómo termina? Termina con un pedido de amparo ante la ley presentada por 2 de los 4 gremios, ¿sí? Que hace que en el año 2017 se retome la negociación colectiva. 2017. O sea, pasaron un montón de años y no pudieron volver a sentarse a negociar. Bueno, acá sobre el final, entre los objetivos y las conclusiones, yo lo que hice fue trazar un paralelo entre los objetivos generales y específicos del trabajo de investigación y lo que fui encontrando, digamos, en el campo, ¿no? ¿Cuáles fueron estos principales hallazgos? El objetivo general tenía que ver con describir los cambios en las relaciones del trabajo al interior de CONEA, desde el 98 hasta el año 2013 aproximadamente. Bien. Para sintetizarlo, lo que observé fue pérdida de democracia interna, pérdida en la capacidad de negociación de condiciones de trabajo y de condiciones salariales, esta existencia de un empleador interno y un empleador externo, o varios empleadores externos, depende de cómo uno lo quiera ver, una relación de subordinación. Entre los objetivos específicos
el reconstruir el pasaje de estatuto de régimen laboral. Esa tarea fue bastante lograda, debo decir. Esto fue consensuado finalmente y siguiendo una tradición de diálogo y negociación, que era lo que les decía antes. Si yo no hubiera indagado en lo que pasaba previamente, si me hubiera quedado solamente con que mi trabajo empezaba en el 98, no hubiera podido entender cómo y por qué estas personas se sentaron a conversar algo que después fue firmado por las autoridades, pero que en el trasfondo hubo una discusión fuerte para ver de qué manera se pasaba de un régimen a otro. Después está el tema de, bueno, cómo interpretan los actores a su organización de trabajo, que lamentablemente se interpreta cada vez más verticalista, con escasas posibilidades de desarrollo de carrera, con falta de reconocimiento. Identificar el significado que tiene para los gremios y para las autoridades la negociación colectiva. Bueno, es un significado que fue cambiando a lo largo del tiempo, que en alguna entrevista aparece como una adecuación. Ustedes vieron que yo al principio les digo, bueno, yo voy a tomar la noción de negociación colectiva como un proceso institutivo de normas. Cuando los actores mencionan adecuación, están hablando de otra cosa completamente distinta. No están hablando de creación desde cero, están hablando de adecuar lo que ya tienen a otra cosa. Entonces, esa diferencia es muy importante para poder entender también después cómo se plantan en la mesa de negociación. Después estaba el describir la interrelación que se da entre los actores sindicales. Hay una formación de alianzas, digamos, por pares muchas veces, que a veces se hacen públicas, que otras veces no se hacen públicas. No quise extenderme demasiado en el tema de los actores sindicales porque es un capítulo que todavía está por escribir, pero digamos que ya tengo los primeros puntos, digamos, para ir delineando esa parte. Después está esta cuestión de las características con las que los actores sindicales identifican al empleador, esto que les decía, ¿no? Multifacético, heterogéneo, muy esquivo, ¿sí? Es muy difícil sentarse a negociar, y los puntos de desacuerdo, bueno, hay muchas diferencias, muchos puntos de desacuerdo entre estos empleadores externos e internos. Bueno, es una dinámica muy compleja y muy rica, pero como les decía antes, la importancia en todo esto está en poder identificar qué es lo que sale a partir de este estudio de caso para poder conectarlo con algo más amplio. La pregunta que yo me hago, llegando al final, digamos, de esta exposición es, bueno, ¿qué es lo que hizo que otros sectores pudieran cerrar sus negociaciones colectivas? Porque cuando yo veo este caso en particular, encuentro muchísimas dificultades, y las puedo entender las dificultades porque estudié en profundidad el caso, pero ¿qué fue lo que pasó en otros sectores que sí arribaron a su concreción de convenio colectivo? Bueno, no los voy a entretener más porque el tiempo es tirano. Queda abierta alguna pregunta si es que hay, aunque bueno, la dinámica, digamos, de las mesas, de contar con una sola exposición sobre el tema, no ayuda demasiado. He visto que hoy a la tarde, por ejemplo, va a haber un trabajo sobre empleo público, pero bueno, al no estar sentados en la misma mesa no podemos conversar acerca de nuestros hallazgos o nuestras preocupaciones. Así que bueno, con esto los dejo. Gracias, Lucía. Excelente exposición, muy interesante. Juan, no sé si hay preguntas que hacerle a Lucía, o hay comentarios. He visto por ahí que pedían el correo de Lucía para darle difusión al trabajo de parte del asistente Sí, Pablo. Así, sí, Juan. justamente con Juli les estaba poniendo que, bueno, el correo está en la última filmina, en el último slide, y está, además, lo vamos a subir en la semana. Y lo vamos a poner en YouTube también. Pero bueno, igualmente, no sé si Lucía quiere pasar su mail por correo. Pablo, quiero hacer una pregunta. Okay. Hola. Hola, Pablo. Sí. Te escuchamos bien. Hola, ¿qué tal? Les pido disculpas porque mi cámara está rota, o sea que no puedo poner mi imagen, ¿sí? A mí me parece muy interesante el trabajo, metodológicamente es profundo, y estoy bastante impactado porque hay muy pocos trabajos de esta seriedad,
por eso yo pedía después poder contactarme con Lucía y acceder a la tesis. Es más, yo trabajo en el Ministerio de Justicia hace 10 años, además de ser docente en RT, pero me parece que las preguntas que ella hace y algunas conclusiones pueden ser muy interesantes para compañeros míos en el Ministerio de Justicia, es decir, otros sectores del sector público que puedan aprovechar esta profunda investigación. Yo le quería preguntar a Lucía sobre la cuestión subjetiva en el Estado, es decir, si ella pudo indagar, me refiero a la última pregunta que ella hace, que es, como dice Max Weber, es decir, si una buena investigación termina en nuevas preguntas, quiere decir que es muy buena. Entonces, la pregunta que ella hace al final, de por qué otros lugares lograron los convenios y en el de ella no, una curiosidad que tengo es, o para futuras investigaciones, es decir, si ella pudo indagar un poco más en la cuestión subjetiva del Estado, es decir, el Estado empleador, las variaciones que hubo de acuerdo a los distintos gobiernos, es decir, sí, gobierno militar, gobierno civil, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, en fin, el aspecto subjetivo del Estado, si ella considera que fue importante en esas variaciones que ella detectó. Nada más, gracias. Hola Pablo, gracias. Sí, eso es sumamente importante, digamos, para estudiar casos que están centrados en el Estado, digamos, es muy importante entender que hay organismos y organizaciones que en determinados momentos son importantes y que en determinados momentos, por cuestiones de políticas públicas o de agenda, dejan de serlo. Entonces, como les decía, en la década del 50, cuando se crea este organismo, era un momento de auge desarrollista y estaban puestas todas las expectativas en la creación de este organismo y en el desarrollo de este organismo. Entonces se le daban muchísimos recursos para que pudiera avanzar en sus proyectos, ¿sí? Tenía una agenda muy amplia. Durante la dictadura militar pasa algo similar. ¿Por qué? Por esta especie de coalición que había entre las Fuerzas Armadas, que había también una fase que era como más desarrollista también, ¿no? Estaban los que, digamos, dicho así como muy burdamente, ¿no? Pero en esta lógica dictatorial estaba la menos desarrollista, la que pretendía importar todo, pero también había un sector de las Fuerzas Armadas que era más proclive al desarrollo industrial del país. Entonces, gracias a que existe ese interés del Estado por seguir desarrollando, por seguir teniendo en agenda a este tipo de organización, es que prospera, digamos, en el tiempo. Pero después eso cambia en la década del 90 cuando se decide privatizar todo y el organismo pierde, digamos, relevancia. En el año 2000, sí, entre el 2013 y el 2006, digamos, cuando se da otra vez el cambio de gobierno y asume el kirchnerismo, también se da una reactivación del plan nuclear, digamos. Entonces, tiene mucha importancia ver qué es lo que pasa en la arena política y cómo eso incide en la importancia o no que se le da al sector. Digo, más allá de que en el 2014 se haya homologado, digamos, a través del decreto 214, este convenio colectivo general, también es importante entender que era un momento en el que se estaba reactivando el sector nuclear, ¿no? Entonces, es como que pasa a tener, digamos, otra importancia el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Yo creo que esto incide en alguna medida también en por qué hay sectores que logran su negociación colectiva y otros que no. Si ustedes ven el caso de cuáles son los sectores que sí firmaron, nos encontramos con AFIP, nos encontramos con ANSES, ¿sí? Con ISET, con INTA, digamos, la especialización y la importancia que tienen en el momento en el que firman su convenio colectivo es importante y hay que tenerla en cuenta. Esto es como una respuesta preliminar, digo, no es algo que esté cerrado, pero sí, me parece que es muy importante entender, digamos, en qué contexto se dan estas negociaciones para saber por qué prosperan, digamos, para poder darle una explicación, digamos, a esto. Sí, muchas gracias. Excelente, Lucía. Muchas gracias. Muy bueno. Bien, Bueno, si hay alguna pregunta más, ¿alguien quiere hacer algún comentario respecto a la exposición de Lucía?
hacer alguna pregunta. Puede abrir el micrófono, la cámara si gusta. Bien. El último recordatorio, si dejaron su DNI para que les enviemos los certificados de asistencia. Y si no, damos por cerrada la mesa en unos minutitos nada más.